Buenas tardes televidentes, el tema de hoy es política pública ambiental. La política pública se refiere a la manera que se define y se construyen cuestiones y problemas de la forma en que llegan a la agenda de la política pública. Asimismo estudia cómo, por qué y para qué los gobiernos adoptan determinadas medidas y actúan o no actúan en la resolución de problemas. En otras palabras, se puede entender que estudian lo que hace el gobierno, por qué lo hacen y cuál es su efecto en nuestra sociedad. Además, la política ambiental puede responder en formas muy variadas a los problemas que perciben, tales como el establecimiento de nuevas regulaciones, la formulación y puesta en marcha de un plan detallado, la expedición de un permiso, o la creación de un fondo para promover la descontaminación o preservar la biodiversidad. Pasemos con el mensaje del candidato para presidente de los Estados Unidos. Buenas tardes a todos, yo Aníbal García Montes. Yo prometo prevenir los daños ambientales de forma educativa, prometo conservar o restaurar los ecosistemas, prometo remediar los viejos problemas. Les prometo lidiar y proteger directa y estrictamente el ambiente, busco solucionar diversos orígenes y formas de afrontar los problemas ambientales. Prometo nuevas leyes y políticas, planes de desarrollo, estrategias, planes de acción, programas y proyectos que les ayudarán a mejorar y crecer como sociedad. Y con estas denominaciones estas son mis políticas, planes e instrumentos. Buenas noches Mr. Williams, ¿qué opina del mensaje de Aníbal García Montes, cuando hace apenas unas décadas atrás, el ambiente no formaba parte de las principales preocupaciones? Hoy en día, la conciencia de que el ambiente en el que vivimos no es un recurso inagotable e invulnerable, se está instalando en la cultura de las sociedades actuales y en la agenda pública de los estados. Sin embargo, la gestión de las políticas ambientales se halla aún en sus inicios frente a los urgentes desafíos de las próximas décadas, en las que no es arriesgado suponer que asistiremos a una profunda reconversión ambiental del desarrollo y la política. Sí. Tienes toda la razón. Los problemas ambientales conciernen a las ciencias exactas, naturales y sociales. Pero al mismo tiempo son problemas que involucran decisiones políticas. Estas a veces son controvertidas y por lo mismo muy difíciles de resolver. De ahí que por más que se busque enfocar estos problemas desde una óptica científica y desde varias y distintas ciencias, siempre hará falta un prisma y un enfoque político. Ahora bien, el objetivo central de la política ambiental es lograr un desarrollo sustentable, más aún, ecológica y económicamente sustentable. Querido público, sin una sociedad civil alerta, consciente y participativa está en riesgo nuestro patrimonio natural y ambiental, base de muchas de nuestras fortalezas. Ahora pasemos a los estudios en Miami. Gracias compañeros, aquí desde Miami les vamos a hablar sobre el trabajo de Andrea Metzner, que nos dirige a los puntos que debemos tomar en consideración al analizar la política pública ambiental. Esta es una labor que tiene argumentos, personajes y escenarios. Nos habla de que la voluntad de la sociedad para reconocer y resolver los problemas ambientales depende de las actividades de reclamación de los distintos actores sociales en los discursos públicos. El proceso de distinción colectiva de ciertas condiciones como los problemas, transcurren en diferentes ámbitos sociales, como por ejemplo, los medios de comunicación, dependencias del Poder Ejecutivo, la comunidad científica, debates en el Congreso, juicios en tribunales, organizaciones religiosas y diversos ámbitos de la cultura. Existe un mercado de problemas sociales en el cual solo algunos de los problemas potenciales logran constituirse como tales. Aquí surge la importancia de los actores sociales. Estos definen ciertas condiciones sociales como los problemas. Estas son presentadas de cierta forma, eligiendo una interpretación del problema como la más acertada y sugiriendo una solución para el mismo. Ahora bien, ¿quiénes son estos reclamadores? La víctima es un tipo obvio de reclamador.
Son quienes se sienten afectados por un problema y exigen recompensa o solución. Generalmente son miembros de agrupaciones que luchan por imponer su definición del problema. Como los negros en el movimiento de derechos civiles americanos, mujeres golpeadas, y familias de desaparecidos. Otros tipos son los activistas, los especialistas, profesionales, funcionarios y grupos de opresión. No todas las demandas que produce la sociedad logran entrar en el régimen político, ni mucho menos pasan a hacer políticas públicas. Solo pasan aquellas que por alguna circunstancia, motivo, momentos y razones logran ser problemáticas y por ende se plantea la necesidad de actuar sobre ellas. La realidad social es un proceso dinámico reproducido por la gente que actúa en sus interpretaciones y su conocimiento. Asimismo, el construccionismo social permite utilizar la imaginación sociológica para cuestionarse la imagen del problema persistente, ya que en un determinado momento en la sociedad se ajusta la información disponible de la misma. Una política pública existe siempre y cuando las instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar los objetivos deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar el estado de las cosas que se perciben como problemáticas. Es necesario entender las políticas públicas como un proceso y flujo de eventos, como las interacciones entre sujetos involucrados en la elaboración, la implementación y evaluación de las decisiones. También el flujo de decisiones sobre el problema, las alternativas de solución, los mecanismos de implementación y los juicios evolutivos. Aquí les informamos un poco sobre lo escrito por Andrea Metzner. Que tengan un buen día, volvemos a los estudios. Gracias compañeros, y ahora seguimos hablando un poco más de política pública. Como sabemos, los problemas del país llegan a la agenda política en nuestro gobierno a través de lo que se ventila en los medios de comunicación. Uno de los temas que estos medios señalan como un problema en el país es el alto costo de la luz. Esto llega a la agenda del presidente y se declara una emergencia energética. Rápidamente se comienza a trabajar con muchas alternativas contra el responsable de este problema, que es el petróleo. Buscando soluciones verdes, todo lo que no sea petróleo. Uno de los proyectos verdes es traído por un desarrollador al cual le pondremos un nombre ficticio para proteger su identidad. Lo llamaremos Colin Powell. Sabemos que su idea consiste en sembrar 42 molinos de viento en un valle agrícola. Como era de esperarse, hubo personas en contra de este proyecto. Pero un senador muy inteligente al cual llamaremos el Chuchín, pensó en eso y propuso una ley llamada la Ley Tito Kayak, lo cual eleva a un delito grave, según el artículo 208 del Código Penal, a todo aquel que obstruya o paralice algún proyecto de construcción. Este proyecto atenta contra la ley establecida conocida como la Ley de Seguridad Alimentaria, la Ley 133 de 2008, según personas arrestadas por violar la ley del honorable Chuchín. Cuando se unen todos estos datos, nos damos cuenta que hay una serie de violaciones a la Ley 416 de 2004, la Ley de Política Pública Ambiental, que el artículo 3 y 4 habla de proyectos que deben tener integración de aspectos sociales, económicos y ambientales. Además, le da responsabilidad de proteger el ambiente para que sea uno saludable y tenga capacidad de sostener vida en todas formas. Esto fue todo por hoy acerca de política pública. Hasta la próxima.
sexy and I know it.